Idalia Saavedra nunca pensó que su vida acabaría así. Creció en la pequeña ciudad de Huancayo, en el seno de una familia de una maestra de escuela y un cerrajero, y desde pequeña conoció el valor del dinero y del trabajo. Cuando hace 18 años conoció a Roberto en la feria local, donde vendía café de su pequeña parcela, vio en él no solo a un joven apuesto de sonrisa encantadora, sino a un hombre con fuego en los ojos, con ganas de escapar de la grisura provinciana. Se casaron 6 meses después, e Idalia se dio cuenta enseguida de que si querían conseguir algo, tendrían que trabajar juntos, codo con codo. Roberto soñaba con un gran negocio, pero no sabía llevar la contabilidad, no entendía de números y caía fácilmente en el engaño de los proveedores. Idalia se encargó de esa parte. Estudiaba por las noches, resolvía contratos, organizaba la logística, encontraba compradores. Cuando 5 años más tarde pudieron abrir su propia oficina en el centro de Huancayo y contratar a sus primeros empleados, Idalia supo que todos salían ganando. Roberto era la cara de la empresa, el carismático negociador, y ella el cerebro que calculaba cada movimiento. La empresa crecía. Empezaron a exportar no solo café, sino también especias, frutos secos, textiles. Roberto viajaba a Lima e incluso al extranjero para reunirse con los clientes, mientras Idalia gestionaba los procesos internos, controlaba las finanzas, se aseguraba de que cada envío se procesara correctamente, de que cada pago se hiciera a tiempo. Eran un equipo. No tenían hijos. Al principio habían decidido esperar hasta que el negocio se recuperara. Luego resultó que el tiempo se agotaba, e Idalia estaba demasiado inmersa en su trabajo como para preocuparse seriamente por ello. Roberto decía a veces que la empresa era su hijo común, e Idalia estaba de acuerdo con él. Esa noche se sentaron en El Araya, uno de los mejores restaurantes de la ciudad, donde comieron excelentes truchas de los lagos de la montaña y asado de alpaca. Idalia pidió una copa de vino tinto, aunque no solía beber mucho. Pero hoy era un día especial. Acababan de cerrar el trimestre con un beneficio récord. Las cifras del informe que había consultado hasta medianoche hablaban por sí solas. Un 32% más que el año anterior. Roberto estaba radiante. «Bien hecho, Ede», dijo sirviéndole vino. «El contrato con los brasileños era una mina de oro. Has hecho un buen trabajo negociando», asintió Idalia, tomando un sorbo de vino. «Pero me alegro de haber insistido en el pago por adelantado. Si no, nos habríamos quedado sin dinero durante 6 meses». Roberto se echó a reír. «Siempre tienes razón cuando se trata de dinero. Sin ti habría quebrado hace mucho tiempo». Idalia sonrió. Le encantaban los momentos así, cuando podían relajarse, mirar atrás y ver lo lejos que habían llegado. La empresa ocupaba ahora una planta entera en un centro de negocios. Empleaban a 23 personas. El almacén se había ampliado a 3 edificios en las afueras de la ciudad. Todo parecía increíble cuando recordabas que habían empezado en una pequeña habitación encima de un mercado de verduras. «Creo que ha llegado el momento de expandirse más», dijo Roberto pensativo, cortando la carne. «Necesitamos gente nueva. El departamento de ventas no da abasto y la logística está estancada. Ya he publicado los anuncios. Empezaremos las entrevistas la semana que viene». «No es mala idea», aceptó Idalia. «Pero ten cuidado con quién contratas. El último gerente casi arruina un envío a Chile». «No se preocupe, Benita me ayudará con la selección». Terminaron de cenar en un agradable silencio, intercalado con suaves charlas sobre planes, sobre el nuevo almacén que deberían alquilar más cerca del puerto del Callao. Idalia sintió una satisfacción casi física. Sabía que mañana volvería a estar inmersa en el papeleo, en las negociaciones con los proveedores, en la comprobación de los informes. Pero hoy solo podía disfrutar del resultado. Cuando llegaron a casa, a su espacioso tercer piso con vistas a la plaza, Roberto la abrazó en el umbral y la besó en la sien. «Gracias», le dijo en voz baja, «por todo». Idalia se apretó contra él, sintiéndose cálida y protegida. Todo era bueno. Todo estaba bien. A la semana siguiente había nuevos empleados en la oficina. Roberto había realizado las entrevistas con rapidez. Siempre sabía juzgar a una persona de un vistazo. Al menos eso creía él. En el departamento de ventas había 2 chicos jóvenes recién licenciados en la Universidad de Lima. Y en logística había un expedidor con experiencia que solía trabajar para una gran empresa de transportes.
Pero lo que más llamaba la atención era la chica que Roberto había contratado como asistente para contratos internacionales. Se llamaba Yasmina Calderón y era sorprendentemente guapa. Y Delia se había dado cuenta en cuanto vio a la nueva chica en el pasillo de la oficina. Alta, delgada, con una larga melena oscura que le caía en ondas sobre los hombros, grandes ojos marrones y rasgos cincelados. Yasmina parecía salida de la portada de una revista. Llevaba estrictos trajes de negocios, pero ni siquiera ellos podían ocultar su figura. Y Delia pensó por un momento que la chica era demasiado guapa para la oficina de una empresa exportadora de una ciudad de provincias, pero inmediatamente apartó ese pensamiento. No era asunto suyo el aspecto de los empleados, siempre que trabajaran bien. Yasmina trabajaba bien, demasiado bien de hecho. Captaba la información con rapidez, se comunicaba fácilmente con los clientes en inglés y portugués, y era capaz de encontrar un enfoque para los socios más caprichosos. Roberto estaba satisfecho y no lo ocultaba. A menudo elogiaba a Yasmina en las reuniones, poniéndola como ejemplo para los demás. Y Delia no veía nada malo en ello. Si una persona trabajaba bien, había que animarla. Pero al cabo de 15 días algo empezó a cambiar, y Delia tardó en darse cuenta. Al principio solo se dio cuenta de que Yasmina solía llegar tarde después del trabajo. A las 7 de la tarde la oficina estaba vacía y ella se quedaba en su mesa, concentrada en unos documentos o hablando por teléfono. Y Delia a veces también trabajaba hasta tarde, y se cruzaron algunas veces en el pasillo. Yasmina siempre sonreía, una sonrisa abierta de dientes blancos. Le deseaba buenas noches y volvía a su trabajo. Entonces Delia se dio cuenta de que Yasmina entraba mucho en el despacho de Roberto. Demasiado a menudo. Necesitaba aclarar los términos de un contrato, o pedir consejo para negociar, o hacer una presentación a un nuevo cliente. Roberto nunca se negaba, siempre escuchaba, explicaba, daba recomendaciones. Y Delia vio a Yasmina inclinada sobre su escritorio, mostrándole algo en la pantalla del portátil, con el pelo casi rozándole el hombro, riéndose de sus chistes, sonando, un poco coqueta. Y Delia se sintió molesta por ello. No porque estuviera celosa. No, confiaba en Roberto. Llevaban tantos años juntos, habían pasado por tantas cosas, sino porque no le parecía bien que una nueva empleada ocupara tanto tiempo del director. Roberto tenía mucho que hacer. No necesitaba distracciones constantes. La primera persona que expresó lo que Delia intentaba no pensar fue Benita Arce. Benita llevaba en la empresa desde el principio. Era amiga de Delia desde el instituto y era la que llevaba toda la contabilidad. Estaban comiendo juntas en un pequeño café al otro lado de la calle de la oficina, sopa de quinoa y pollo frito con arroz, cuando de repente Benita dejó el tenedor y miró a Delia con seriedad. Ide, tengo que decirte una cosa. ¿No te ofenderás? Delia frunció el ceño. Adelante. Benita guardó silencio un momento, buscando las palabras. ¿Te has dado cuenta de que esa chica nueva, Yasmina, anda rondando a Roberto? No quiero cotillear, pero toda la oficina habla de ella. Está claro que le ha echado el ojo. Delia sintió que algo frío le oprimía el pecho, pero se obligó a encogerse de hombros. Benny, no te pongas dramática. Solo está siendo diligente. Roberto es su mentor, así que está consultando. Diligente, resopló Benita. Idae, sé cómo es la diligencia, pero ¿cómo es la casa? No le mira como a un jefe, y no sonríe en plan de negocios. Fíjate bien, Roberto no es idiota, cortó Delia, sintiendo que su voz sonaba más aguda de lo que quería. Y confío en él. Llevamos 18 años casados. Hemos montado un negocio juntos. ¿Crees que va a comprar una cara bonita? Benita suspiró y no insistió más, pero Delia pudo ver la preocupación en sus ojos. Pasaron el resto de la cena en un tenso silencio, e Delia se sentía irritada, con Benita, consigo misma, con esta estúpida situación que podría no haber ocurrido en absoluto. Pero aquella tarde, al volver a la oficina tras una reunión con un proveedor, Delia vio una escena que la hizo detenerse en la puerta. Roberto estaba de pie junto a su mesa, y a su lado estaba Yasmina. Estaba explicando algo, señalando los papeles, y tenía la mano sobre la mesa, muy cerca de la de él. Demasiado cerca. Roberto estaba diciendo algo, y Yasmina se rió, en voz baja, casi íntimamente, y le tocó la muñeca con un movimiento ligero, apenas perceptible, como para enfatizar sus palabras.
Y Delia se quedó helada. Había visto el gesto. Comprendía su significado. No era el roce casual de una colega. Era la caricia de una mujer que ponía a prueba los límites, que coqueteaba, que dejaba claro, estoy aquí, estoy cerca, estoy disponible. Roberto no se apartó. Siguió hablando como si no hubiera pasado nada. Pero Idalia vio que su cara cambiaba. Era más suave, su sonrisa más amplia. Estaba contento. Aceptaba el flirteo. Idalia se dio la vuelta y se dirigió rápidamente a su despacho. El corazón le latía con fuerza y tenía un nudo en la garganta. Cerró la puerta tras de sí y se apoyó en ella, intentando calmarse, pero sus pensamientos eran confusos. Quizá se lo estaba imaginando. Quizá estaba exagerando tras las palabras de Benita. Pero no, lo había visto. Vio la forma en que Yasmina miraba a su marido, la forma en que lo tocaba, la forma en que él lo aceptaba. Y Delia caminó lentamente hacia su escritorio, se sentó en su silla y miró por la ventana. Estaba oscureciendo fuera del cristal. Las luces de la ciudad estaban encendidas, y en algún lugar de la oficina contigua, su marido seguía hablando con una mujer joven y hermosa que claramente quería algo más que un simple trabajo. Al día siguiente, Idalia intentó trabajar como de costumbre, pero no podía deshacerse de la sensación de inquietud. Se sorprendió a sí misma escuchando los ruidos detrás de la pared, tratando de ver si Yasmina venía a ver a Roberto. Salía al pasillo con el pretexto de que tenía que ir a buscar unos documentos, y veía a Yasmina inclinada sobre el escritorio, en el espacio abierto, lanzando rápidas miradas en dirección al despacho del director, arreglándose el pelo cuando pasaba Roberto. E Idalia veía cómo reaccionaban los demás empleados. Las chicas de contabilidad cuchicheaban, se miraban unas a otras mientras Yasmina se dirigía de nuevo a Roberto con una carpeta de documentos. Los de logística sonreían. Uno de los encargados, Marcelo, había llegado a bromear con ella diciéndole que la chica nueva buscaba claramente un ascenso, y no solo en su puesto. Idalia le cortó en seco, pero las palabras se le quedaron grabadas. Toda la oficina lo había visto. Toda la oficina lo había entendido. Y solo ella, Idalia, la mujer y socia de Roberto, intentó fingir que no pasaba nada. Aquella tarde se quedó hasta tarde en la oficina, revisando los informes trimestrales. Roberto se marchó pronto, alegando estar cansado. Cuando Idalia por fin se dispuso a marcharse, eran casi las 10 de la noche. La oficina estaba vacía, las únicas luces encendidas estaban en su despacho y en el rincón más alejado de la oficina trasera. Idalia salió al pasillo y vio que Yasmina seguía trabajando allí. La chica estaba sentada en su escritorio, mirando atentamente el monitor. Cuando oyó los pasos, levantó la cabeza y sonrió. «Buenas noches, señora Saavedra. Usted también se ha levantado tarde, ¿verdad?» Idalia asintió y cerró la cremallera de su bolso. «Mucho trabajo». «Sí, lo comprendo». Yasmina se reclinó en su silla y su sonrisa se hizo un poco más amplia. «Haces mucho por la empresa. Roberto no para de decirte lo agradecido que te está». Algo en las palabras, en la entonación, en la forma en que Yasmina pronunció el nombre de su marido, solo Roberto, sin señor, sin distancias, hizo que Idalia se pusiera tensa. «Me alegro de oírlo», respondió secamente. «Lleváis mucho tiempo juntos, ¿verdad?», continuó Yasmina, y había algo en su voz que Idalia no lograba descifrar. ¿Curiosidad? ¿Simpatía? ¿Burla? 18 años, si no he oído mal. Es impresionante. Sí, 18. Idalia sintió que la conversación tomaba un cariz extraño, pero no supo cómo detenerla. Yasmina guardó silencio un momento y luego, como por accidente, añadió: «Debe de ser duro estar siempre juntas, trabajar juntas todo el tiempo. A veces la gente necesita un soplo de aire fresco, algo nuevo. ¿No le parece?» Idalia sintió un nudo en el estómago. Miró a Yasmina y vio una tranquila confianza, casi un triunfo, en sus ojos. No era un comentario inocente. Era un desafío, silencioso, velado, pero un desafío. «Buenas noches, señorita Calderón», dijo Idalia con frialdad y se dirigió a la salida, sintiendo la mirada de Yasmina clavada en ella. Salió a la llovizna y se dio cuenta de que le temblaban las manos. Benita tenía razón. Esta chica no solo coqueteaba, estaba cazando, y parecía segura de que la presa estaba casi a su alcance. Habían pasado 2 semanas desde aquella conversación con Yasmina,
e Idalia notaba que algo estaba cambiando. Al principio habían sido pequeñas cosas, sutiles cambios en la rutina de su vida y la de Roberto. Él se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia de lo habitual. Antes solían salir juntos, a las 7, a las 8 como mucho si había una urgencia. Ahora Roberto la llamaba sobre las 6 y le decía que tenía una reunión, que tenía que terminar un contrato importante, que podía irse sin él. Y Delia se iba sola y él volvía a casa a las 10, a veces a las 11, oliendo a humo de cigarrillo y a perfume ajeno, aunque hacía 5 años que no fumaba. Cuando ella le preguntaba dónde había estado, la respuesta de Roberto era corta, casi irritada. En la oficina, reunido con proveedores, resolviendo un problema con la aduana. Su voz sonaba cansada, pero había algo más en ella, una impaciencia, un deseo de terminar la conversación lo antes posible. Ya no le habló de su día, no le contó sus planes, no le pidió su opinión. Cenó en silencio, encendió la televisión y se retiró al dormitorio, donde se quedó dormido de espaldas a la pared. Y Delia intentó averiguar qué pasaba. Quizás solo estaba cansado, quizá estaba estresado por la expansión de su negocio. Intentó ser atenta, no presionar, no montar una escena. Pero cada día crecía la distancia entre ellos, e Idalia podía sentir cómo la frialdad se colaba en su casa, en su cama, en sus conversaciones. El teléfono se había convertido en otra rareza. Roberto solía dejarlo donde podía, sobre la mesa, en el sofá, en el coche. Idalia podía cogerlo para mirar la hora o buscar un número, y a él nunca le importaba. Ahora el teléfono siempre estaba con él. Lo cogía en la ducha, lo ponía en la mesilla con la pantalla bajada cuando se iba a la cama. Lo llevaba consigo incluso al baño. Cuando sonaba el teléfono, miraba la pantalla, fruncía el ceño y no lo cogía, o se iba a otra habitación a contestar. Un día, Idalia entró en la cocina mientras él hablaba y Roberto cortó bruscamente la conversación, diciendo, «Te llamo luego», y se metió el teléfono en el bolsillo. A la pregunta de Idalia, él respondió que era un cliente que llamaba fuera de plazo. Idalia no le creyó. Notaba la mentira en cada una de sus palabras, en cada uno de sus gestos, pero tenía miedo de admitir lo que estaba pasando, porque si lo admitía, si lo decía en voz alta, tendría que hacer algo, y no sabía qué. En la oficina las cosas se hicieron aún más evidentes. Yasmina ya no ocultaba sus intenciones. Apareció en el trabajo luciendo joyas caras, pendientes de oro, una fina cadena con un colgante en forma de corazón, una pulsera que evidentemente había costado mucho dinero. Y Delia vio que las demás empleadas miraban las joyas, cuchicheaban, intercambiaban miradas significativas. Yasmina la llevaba desafiante, como si quisiera que todo el mundo la viera, que supiera que tenía un mecenas generoso. Seguía entrando a menudo en el despacho de Roberto, pero ahora lo hacía con cierta confianza. Ya no llamaba, solo abría la puerta y entraba, cerrándola tras de sí. A veces, Idalia oía sus risas detrás de la puerta, y cada vez que le llegaban a los oídos, le oprimían el corazón. Vio a Yasmina salir de allí con una sonrisa satisfecha, arreglándose el pelo mientras lanzaba una rápida mirada en su dirección, triunfante, casi burlona. Una mañana, Idalia llegó a la oficina antes de lo habitual, y vio a Roberto y a Yasmina junto al coche de él, en el aparcamiento. Estaban hablando de algo y Roberto le estaba mostrando algo en la pantalla de su teléfono. Yasmina se reía con la cabeza echada hacia atrás y la mano apoyada en el hombro de él, ligera, despreocupada, como si tuviera derecho a hacerlo. Roberto no se apartó, le sonreía, y había algo en esa sonrisa que Idalia no había visto en su propia relación en mucho tiempo. Ligereza, alegría, pasión. Idalia se dio la vuelta y entró en el edificio por la otra entrada, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con el dolor. Se dirigió a su despacho, cerró la puerta y se sentó en su escritorio, intentando calmarse. Pero le temblaban las manos y no podía concentrarse en los documentos. Se dio cuenta de que no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Tenía que hablar con Roberto, esta noche. Pero la conversación no había tenido lugar. Roberto había estado ocupado todo el día. Reuniones, llamadas, citas. Salió de la oficina a la hora de comer y no volvió hasta las 5 de la tarde. Idalia esperó el momento oportuno, pero no lo hubo. Cuando todos se fueron a casa, entró en su despacho. Roberto estaba sentado en su mesa, absorto en unos papeles. «Tenemos que hablar»,
dijo Idalia, cerrando la puerta tras de sí. Roberto levantó la vista y ella pudo ver la irritación en sus ojos. ¿Ya? Idea, estoy cansado. Quizá en casa. No. Ahora. Aquí. Suspiró y se recostó en su silla. ¿Qué le pasa? Idalia se acercó y apoyó las manos en el borde del escritorio. ¿Qué pasa entre Yasmina y tú? Roberto frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? No finjas que no lo entiendes. Toda la oficina puede verla rondándote. La veo. Siempre llegas tarde, escondes el teléfono, llegas tarde a casa. ¿Qué está pasando? Roberto arrugó la nariz como si ella hubiera dicho algo desagradable y estúpido al mismo tiempo. Ede, ¿hablas en serio? Yasmina es una buena empleada. Está trabajando en contratos importantes. Necesita mi ayuda. Eso es todo. ¿Solo ayuda? La voz de Idalia sonó más áspera de lo que ella quería. Entonces, ¿de dónde ha sacado las joyas de oro que lleva desde hace unas semanas? Sé cuánto le pagamos. Con su sueldo no se puede comprar eso. Roberto se encogió de hombros. A lo mejor tiene ahorros. A lo mejor se lo ha dado a alguien. ¿Cómo voy a saberlo? No llevo la cuenta del vestuario de los empleados. Roberto. Idalia sintió que le temblaba la voz y se odió por ello. No soy estúpida. Veo cómo te mira. ¿Cómo la miras tú? Toda la oficina lo ve. Roberto se levantó y hubo tanta brusquedad en su movimiento que Idalia dio involuntariamente un paso atrás. ¿Sabes lo que veo? Su voz se volvió fría, casi enfadada. Veo que estás paranoica, que estás celosa de una chica joven y guapa que hace un buen trabajo, que intentas encontrar un problema donde no lo hay. No estoy celosa, objetó Idalia, sintiendo que le ardían las mejillas. Estoy preocupada, por nosotros, por nuestro matrimonio. ¿Nuestro matrimonio? Roberto sonrió, y esa sonrisa fue peor que cualquier grito. Ede, si hay problemas en nuestro matrimonio, no son por culpa de Yasmina. Quizá deberías mirarte a ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en otra cosa que no fuera el trabajo? Cuando solo eras una mujer y no una obsesa del control que vigilaba cada uno de mis movimientos. Idalia sintió las palabras como un golpe físico. Quiso decir algo, pero se le hizo un nudo en la garganta y solo pudo quedarse mirando a su marido, que de pronto se había convertido en un completo desconocido. No oculto nada, dijo Roberto con más calma, pero su voz era cansada, casi indiferente. Yasmina es una empleada, una buena empleada. Todo lo demás son fantasías tuyas. Si no puedes soportarlo, tal vez necesites tomarte unas vacaciones. Descansa un poco. Mentalízate. Cogió su chaqueta del escritorio y salió del despacho sin mirar atrás. Idalia se quedó de pie en medio de la habitación, sintiendo que las lágrimas le rodaban por las mejillas. Ella no lloraba. Nunca lloraba en el trabajo. Pero ahora no podía parar. Al día siguiente, cuando Idalia rebuscaba en los bolsillos de la chaqueta de Roberto, antes de hacer la colada, encontró un recibo. Un pequeño recibo arrugado de una joyería del centro. La fecha era de hacía 15 días. El importe, 3,000 soles. La descripción del artículo era una cadena de oro con un colgante de corazón. Idalia se quedó mirando el cheque largo rato, sintiendo que se le enfriaban las entrañas. No iba a recibir ninguna cadena. Hacía más de un año que Roberto no le regalaba nada. Ambos estaban demasiado ocupados y no estaban acostumbrados a los sentimentalismos. Pero había encontrado 3,000 soles para una joya de otra mujer. Se metió el cheque en el bolsillo y se puso a trabajar. En todo el día no pudo concentrarse en nada. Veía los números en los informes, pero no entendía su significado. Oía hablar a los empleados, pero no entendía nada. Lo único que se preguntaba era qué hacer ahora. A la hora de comer, Idalia no aguantó más y fue a ver a Benita. Su amiga se dio cuenta enseguida de que algo iba mal, cerró la puerta del despacho y le echó agua de la nevera. ¿Qué le pasa? Idalia le entregó en silencio el cheque. Benita lo miró y su rostro se endureció. Me lo imaginaba. Ideli, lo siento. Lo niega todo, dijo Idalia con voz apagada. Dice que estoy paranoica, que yo soy el problema. Táctica clásica. Benita se sentó a su lado en el sofá. Culpar a la víctima. Idalia, te das cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Me doy cuenta. Idalia cerró las manos en un puño. Pero no sé qué hacer. Primero tienes que despedir a la zorra, dijo Benita con firmeza. Mientras ella esté aquí, nada cambiará. Idalia asintió. Sí, era la decisión correcta.
Yasmina tiene que irse. Iría a ver a Roberto y se lo exigiría. Tenía derecho. No era solo una esposa, era socia del negocio. Había invertido en esta empresa tanto como él. Más si se contaban todas las noches en vela por el papeleo, todas las crisis que ella había sofocado mientras él viajaba a las reuniones y se hacía fotos con los clientes. Por la tarde, cuando la oficina empezaba a vaciarse, Idalia entró de nuevo en el despacho de Roberto. Esta vez no pidió permiso, simplemente entró y cerró la puerta. Roberto levantó la vista de su ordenador y ella vio que su rostro se volvía receloso. Ede, creía que ya lo habíamos hablado todo ayer. No, sacó un cheque del bolsillo y lo puso en la mesa delante de él. No lo hablamos. Roberto miró el cheque y por un segundo ella se dio cuenta de lo confuso que estaba, pero enseguida se recompuso. ¿Dónde lo encontraste? En tu chaqueta, una cadena de oro con un corazón, 3,000 soles. Nunca tuve uno de esos, Roberto. Guardó silencio un momento y luego se encogió de hombros. Fue un regalo para un cliente. Era su cumpleaños. Queríamos hacer algo bonito para sellar el contrato. Idalia se rió, e incluso ella oyó lo amarga y enfadada que sonaba aquella risa. Para un cliente. Roberto, ¿en serio esperas que me crea eso? He visto esa cadena. Yasmina la lleva, todos los días, y todos en la oficina saben quién se la dio. Roberto se levantó y ella vio que ya no intentaba justificarse. Había rabia en sus ojos, casi odio. ¿Y qué? Dio un paso hacia ella, e Idalia retrocedió involuntariamente. Sí, le di el collar. Se lo merecía. Aporta más valor a la empresa que la mitad de esta oficina, a diferencia de otros que no hacen más que seguir a su marido y montar berrinches. Quiero que la despidas, dijo Idalia con firmeza, ignorando el dolor de sus palabras. Hoy. Roberto se echó a reír. ¿Despedirla? ¿Estás de broma? Idalia es la mejor empleada que hemos contratado en el último año. Gracias a ella cerramos el contrato con los chilenos. Nos consiguió nuevos proveedores en Ecuador. ¿Quieres que me deshaga de ella porque estás celoso? No son celos, le tembló la voz a Idalia. Es respeto, por nuestro matrimonio, por lo que hemos construido juntos. A lo que hemos construido. Roberto dio otro paso, y ahora estaban muy cerca. Eddie, no exageres tu papel. Sí, ayudaste, pero yo construí la empresa. Encontré clientes, negocié, asumí riesgos. Tú solo te sentabas en la oficina y contabas el dinero. Idalia sintió que algo se rompía en su interior. Todos esos años, todas esas noches sin dormir, todo el trabajo, todos los sacrificios. Él los había borrado con una frase. Para él, ella no era más que una contable contando dinero. No una socia, no una esposa, solo una función. Vete, dijo Roberto en voz baja. Y no te metas en asuntos de personal. Yo decido a quién contrato y a quién despido. Trabajas aquí como todo el mundo. Y si no te gusta, puedes buscar otro trabajo. Idalia lo miró y se dio cuenta de que el hombre que había conocido durante 18 años había desaparecido. Ante ella había un hombre extraño, frío y cruel, que ya no la consideraba una igual, que probablemente nunca la había considerado como tal. Salió del despacho sintiendo que le temblaban las piernas. El pasillo estaba vacío. Todo el mundo se había dispersado hacía tiempo. Solo desde el espacio abierto llegaba el sonido silencioso de alguien escribiendo en un teclado. Idalia pasó y vio a Yasmina. La chica estaba sentada en su escritorio y sonreía, mirando su teléfono. Una cadena de oro con un pequeño corazón brillaba en su cuello. Levantó la vista, se encontró con los ojos de Idalia y su sonrisa se hizo aún más amplia. Idalia se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida. No quería que aquella chica viera sus lágrimas. No le daría ese placer. Se dio cuenta de que la aventura era real. Su marido ya no lo ocultaba. Y ella tendría que decidir qué hacer a continuación. 3 meses pasaron como un borrón. Idalia seguía yendo a trabajar, seguía revisando informes, coordinando entregas, resolviendo asuntos corrientes. Pero todo esto sucedía como en automático. Ya no se sentía parte de la empresa que ella y Roberto habían construido durante tantos años. Se sentía superflua. Roberto casi había dejado de hablarle. En el trabajo era estrictamente comercial, breve y seco, como si ella fuera una empleada más y no la más importante. Casi nunca estaba en casa. Llegaba tarde por la noche, a veces a las 2 o a las 3.
Se tumbaba en el sofá del salón y se iba por la mañana temprano, mientras Idalia aún dormía. A veces no volvía, e Idalia sabía dónde pasaba esas noches, aunque intentaba no pensar en ello. Le dolía pensarlo y estaba cansada del dolor. Ya no cenaban juntos, ya no hablaban de planes, ya no discutían sobre contratos. Su matrimonio se había convertido en una formalidad, una cáscara vacía sin nada dentro. Idalia había intentado varias veces hablar con él sobre el divorcio, pero Roberto lo había descartado, diciendo que ahora no era el momento, que tenía mucho que hacer, que lo discutirían más tarde. Se dio cuenta de que le estaba dando largas, pero no entendía por qué. El ambiente en el despacho se había vuelto insoportable. Yasmina ya no fingía. Actuaba como una anfitriona, dando órdenes al personal, interfiriendo en el trabajo de otros departamentos como si tuviera derecho a hacerlo. Roberto no se lo impedía. Es más, apoyaba cada decisión que ella tomaba, aunque contradijera lo que decía Idalia. Varias veces, delante de todo el personal, había anulado órdenes de Idalia, diciendo que Yasmina había sugerido una opción mejor. La gente lo vio. Se dieron cuenta de lo que estaba pasando y reaccionaron de diferentes maneras. Algunos de los empleados más jóvenes empezaron a hacer la pelota a Yasmina, intuyendo por dónde soplaba el viento. Algunos de los empleados de más edad miraron a Idalia con simpatía, pero no pudieron o no quisieron ayudarla. Solo Benita permaneció a su lado, pero incluso ella aconsejó a Idalia que se marchara antes de que las cosas empeoraran. «Ide, ¿no ves lo que está haciendo?», le dijo Benita una tarde, cuando volvieron a quedarse solas en el despacho vacío. «Te está exprimiendo, poco a poco. Vete por tu cuenta antes de que te eche en desgracia». Pero Idalia no podía irse. Esta empresa era su vida. Le había dado 18 años. Había puesto todo lo que tenía en ella. Tiempo, energía, salud. No podía marcharse y dejárselo todo a Roberto y a su amante. Sería traicionarse a sí misma. Yasmina, mientras tanto, estaba floreciendo. Se paseaba por la oficina con aspecto de triunfadora, vistiendo nuevos trajes, llevando perfumes caros. Ya no era solo una bella vendedora, era la amante del dueño de la empresa, y todo el mundo lo sabía. Incluso había dejado de ocultar su relación con Roberto. Salían a comer juntos. Se quedaban juntos hasta tarde después del trabajo, y una vez Idalia los había visto besándose en el aparcamiento, apoyados en el coche de él. Ella no había dicho nada. ¿Qué había que decir? Todo estaba claro. Su matrimonio estaba muerto. Solo quedaba enterrarlo oficialmente. Pero Roberto parecía decidido a terminarlo a su manera. Era miércoles, a principios de octubre. La noche anterior, Roberto no había vuelto a casa. Idalia le había llamado sobre las 10 de la noche, pero su teléfono estaba apagado. Esperó hasta medianoche y se acostó, pero no pudo dormir. No porque estuviera preocupada. Hacía tiempo que había dejado de preocuparse por él. Sentía que algo iba a ocurrir. Algún instinto interior le decía que mañana todo cambiaría. Por la mañana se levantó a las 7 como de costumbre, se preparó y se dirigió al trabajo. Roberto aún no estaba en casa y el teléfono seguía sin estar disponible. Idalia aparcó delante de la oficina y entró en el edificio. Había un silencio inusual en el vestíbulo. Normalmente, a esa hora los empleados bullían, hablaban, bebían café de las máquinas del pasillo. Ahora todos estaban callados y la miraban con extrañeza, confusos, comprensivos, curiosos. Idalia subió a la primera planta, donde estaban las oficinas de dirección y el espacio abierto. Casi todo el personal de ventas y logística se había reunido ya allí, unas 15 personas. Estaban de pie, en grupos, hablando en voz baja, pero cuando vieron a Idalia dejaron de hablar. Todos la miraron y luego dirigieron sus miradas hacia el despacho de Roberto. La puerta del estudio estaba abierta. Roberto y Yasmina estaban dentro. Estaban hablando de algo, inclinados sobre el escritorio, y no se habían dado cuenta de que Idalia había entrado. O fingieron no darse cuenta. Idalia se detuvo en el umbral, y solo entonces Roberto levantó la cabeza. Su rostro estaba tranquilo, casi indiferente. Yasmina sonrió, la misma sonrisa triunfal que Idalia había visto en sus ojos desde hacía 3 meses. «Ah, Idalia», dijo Roberto enderezándose. «Justo a tiempo. Tengo algo que decirte».
Y Delia sintió que todo en su interior se contraía. Conocía aquel tono. Comercial, frío, impersonal. Era el tono que Roberto utilizaba con los proveedores cuando cancelaba los contratos. Hemos decidido reorganizar la empresa, continuó Roberto, como si leyera un discurso preparado. Necesitamos sangre fresca, nuevos enfoques. Por eso desde hoy ya no trabajas en la empresa. Yasmina ocupará tu puesto. Y Delia oyó que una de las contables jadeaba a su espalda. Vio que los empleados del espacio abierto se quedaban inmóviles, mirando a su alrededor. Benita estaba de pie ante su mesa, blanqueada, con la boca abierta. Pero Idalia solo tenía ojos para Roberto, al hombre que había compartido su cama durante 18 años, que había jurado amarla hasta la tumba, que llamaba a la empresa su hijo común. ¿Me estás despidiendo? Su voz sonaba extraña, como la de un desconocido. ¿Delante de todos? ¿Como la última limpiadora? Roberto se encogió de hombros. He tomado una decisión empresarial. No es nada personal. ¿Nada personal? Y Delia sintió que la rabia le subía desde lo más profundo de su ser, caliente y ardiente. Despides a tu mujer, que te ayudó a construir esta empresa desde los cimientos, que trabajaba por las noches mientras tú dormías, que te ayudó a superar todas las crisis. ¿Y dices que no es nada personal? No exageres tu papel, le corta Roberto con frialdad. Hiciste tu trabajo y te pagaron por ello. Como todo el mundo. Ahora tu trabajo ya no es necesario. Eso es todo. Y Delia dio un paso hacia él, y Roberto retrocedió involuntariamente. Traidor, exhaló ella. Eres un traidor patético que cambió todo lo que teníamos por un culo joven. Se hizo un silencio sepulcral en el espacio abierto. Alguien tosió nerviosamente. Y Delia se volvió y vio a Yasmina de pie junto a Roberto, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Y tú? Y Delia se acercó y Yasmina pareció confundida por un segundo. Eres una zorra calculadora que sabía lo que hacía desde el primer día. Fuiste detrás del marido de otro hombre como una puta callejera detrás de un cliente. ¿Y crees que has ganado? Yasmina se encolerizó, abrió la boca para contestar, pero Roberto le interceptó el brazo. Ya basta, Idalia, su voz se volvió dura. Sal de aquí. Los guardias te acompañarán fuera. Haremos que envíen tus cosas por mensajero. ¿Los guardias? Idalia se rió, una risa que sonó histérica incluso para sí misma. ¿Llamarías a la seguridad contra tu propia esposa? ¿La que ha invertido en esta empresa tanto como tú? Tú no has invertido nada, dijo Roberto con frialdad. Solo has trabajado aquí, y la empresa me pertenece, solo mía. Es nuestra empresa común, objetó Idalia, sintiendo que el pánico crecía en su interior. Tengo derecho a la mitad. Estamos casados, todo lo que hemos ganado. No tienes derecho a nada. Roberto sacó una carpeta del cajón de su escritorio y la arrojó sobre la mesa. Aquí están los documentos. Reorganicé todo a mi nombre hace 6 meses. La empresa está registrada a mi nombre. Todos los bienes están a mi nombre. Y el acuerdo prenupcial que firmamos excluye la división del negocio en caso de divorcio. ¿Te acuerdas? Fuiste tú quien insistió en esa cláusula para proteger la empresa de posibles acreedores. Y Delia se quedó mirando el expediente y sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Sí, lo recordaba. Hacía 15 años, cuando empezaron a expandirse, un abogado les había aconsejado un acuerdo prenupcial para que en caso de problemas económicos, uno de los cónyuges pudiera proteger los bienes. Habían discutido los términos juntos, e Idalia había insistido en que la empresa no se dividiera. En aquel momento le había parecido razonable. Ahora era un arma contra ella. Así que recoge tus cosas y vete, continuó Roberto, con algo parecido a la satisfacción en la voz. En un divorcio solo tendrás lo que tenías antes del matrimonio. Y eso, si no recuerdo mal, es un coche viejo y el piso de tu madre en un barrio obrero. Y Delia sintió que le fallaban las piernas. Se apoyó en el borde de la mesa, intentando mantenerse en pie. Todo lo que había construido, todo en lo que había puesto su vida y su esfuerzo, todo le pertenecía a él. Legalmente ella no era nada, solo una asalariada que había servido 18 años y ahora cobraba. Tú lo planeaste, dijo en voz baja mirando a Roberto. Lo planeaste desde el principio. Cuando volviste a expedir los papeles, ya sabías lo que ibas a hacer. Roberto no contestó, pero ella vio la respuesta en sus ojos. Sí, lo sabía. Tal vez no desde el principio, pero al menos 6 meses atrás,
Cuando había firmado los nuevos papeles, ya había estado pensando en cómo deshacerse de ella. Y ella, la muy tonta, no había sospechado nada. Confiaba en él. Creía que eran socios. ¡Fuera!, volvió a decir Roberto, y ahora había remilgos en su voz. No me hagas llamar a seguridad. Y Delia se enderezó. No le daría la satisfacción de verla destrozada. No aquí, no delante de todos. Se giró lentamente y se dirigió hacia la salida. El personal se separó frente a ella, bajando la mirada. Nadie la miró a la cara. Nadie dijo una palabra. Solo cuando pasó junto a Benita, su amiga se adelantó. «Ede, espera, yo...» «Está bien», la interrumpió Idalia, sorprendida de lo firme que sonaba su voz. «Ya me voy». Atravesó el espacio abierto, bajó las escaleras y cruzó el vestíbulo. El guardia de la entrada la miró con curiosidad, pero no dijo nada. Idalia salió, y solo entonces sintió que todo su cuerpo temblaba. Llegó a su coche, intentó abrir la puerta, pero le temblaban tanto las manos que la llave se le cayó al suelo. Se agachó a recogerla y de repente no pudo contenerse más. Las lágrimas brotaron tan de repente y con tanta fuerza que no podía respirar. Apoyó la frente en el frío metal de la puerta y sollozó, incapaz de detenerse. «Ede», oyó la voz de Benita y sintió que su amiga le rodeaba los hombros con el brazo. «Ede, vamos, ahora no puedes conducir». «Él me ha echado», sollozó Idalia, «delante de todos, como basura». «Lo sé, cariño, lo sé. Vamos, te llevaré a mi casa». Benita la cogió en brazos y la metió en su coche. Idalia se sentó en el asiento del copiloto, mirando por la ventanilla, incapaz de ver nada delante de ella. Las lágrimas corrían por sus mejillas, goteaban por su blusa, pero no le importaba. Todo por lo que había vivido, todo por lo que había trabajado, se había venido abajo en una conversación matutina. 18 años de matrimonio, 18 años de trabajo, 18 años de vida. Todo había resultado ser nada. Ella había resultado ser nada. Benita arrancó el coche y se puso en marcha. Idalia se dio la vuelta y miró el edificio de oficinas que se alejaba por la ventana trasera. Allí, en el primer piso, en un despacho con grandes ventanales, estaban Roberto y Yasmina. Miraban hacia el aparcamiento e Idalia vio que Roberto rodeaba la cintura de Yasmina con el brazo. La chica se acurrucó contra él, apoyando la cabeza en su hombro. Parecían felices, parecían ganadores, e Idalia estaba destrozada. Benita la llevó a su piso en las afueras de la ciudad, un pequeño pero acogedor apartamento de 2 dormitorios en la 5ª planta de un viejo edificio. Ayudó a Idalia a subir las escaleras, la sentó en el sofá, la cubrió con un plaid y preparó té fuerte con ron. Idalia se lo bebió, incapaz de saborearlo, y siguió llorando, en silencio, sin control, como si una presa hubiera estallado en su interior. «¿Qué voy a hacer ahora?», preguntó cuando las lágrimas se secaron por fin, dejando solo el vacío. «Benita, ¿qué hago?». Benita se sentó a su lado y le cogió la mano. «Ahora descansa. Luego pensaremos en ello. Pensaremos juntas». Idalia asintió, pero sabía que no había nada que pensar. Había perdido, completa, absoluta e incondicionalmente. No le quedaba nada, ni marido, ni trabajo, ni dinero, ni futuro. Roberto se lo había llevado todo, y se lo había dado todo a su amante. Pero en algún lugar de su interior, bajo la capa de dolor y desesperación, algo más comenzó a brotar. Algo frío y furioso. Rabia. Un deseo de venganza. Un deseo de hacer que Roberto se arrepintiera de lo que había hecho. Para que se diera cuenta de lo que había perdido. De hacerle pagar por su traición. Idalia cerró los ojos, apretando la taza de té frío contra su pecho. Aún no sabía exactamente cómo lo haría, pero sabía una cosa. No seguiría siendo una víctima. No para siempre. Durante los 3 primeros días, Idalia apenas se levantó del sofá del piso de Benita. Se quedó mirando al techo, incapaz de pensar o moverse. Sentía el cuerpo extraño, pesado, como si le hubieran echado plomo. Benita le trajo comida, pero Idalia apenas tocó el plato. Solo bebía agua y el té fuerte que su amiga preparaba cada pocas horas. Benita no la presionaba, no la hacía hablar, solo estaba allí para ella. Se iba a trabajar por la mañana. Sí, seguía yendo a la oficina porque no podía permitirse dejarlo. Tenía una hipoteca y una madre anciana que mantener.
y volvía por la tarde. A veces se sentaba junto a Idalia y le cogía la mano en silencio. A veces encendía la televisión para que algún sonido llenara el silencio del piso. Al cuarto día, Benita volvió del trabajo más tarde de lo habitual. Entró en el piso, tiró el bolso al suelo y se dirigió a la cocina, donde se sirvió un gran vaso de vino. Idalia se sentó en el sofá con los brazos alrededor de las rodillas y miró a su amiga. ¿Le pasaba algo? Benita se bebió la mitad del vaso de un trago y se volvió hacia ella. No sé si debería decírtelo, pero tarde o temprano lo sabrás. Idalia sintió que algo frío se agarrotaba en su interior. Habla. Roberto anunció a toda la oficina que os divorciáis. Oficialmente, dijo que era una decisión mutua, que os habíais separado pacíficamente por incompatibilidad de caracteres, y luego presentó a Yasmina como la nueva jefa de desarrollo. Ella se hace cargo de tu oficina ahora, se sienta en tu escritorio, y lleva anillo de casada. Idalia se quedó en silencio. Miró a Benita y no sintió nada. Era como si todo lo que podía dolerle se hubiera quemado por dentro estos días. Aún no están casados, continuó Benita, sentándose a su lado. Pero lleva el anillo desafiante. Lo agita delante de todos. Roberto le compró un coche nuevo. Lo vi en el aparcamiento. Un Jeep blanco, último modelo. La lleva a restaurantes, le compra ropa y en la oficina dirige el lugar como siempre lo ha hecho. Me sustituyó rápidamente, dijo Idalia con voz apagada. Ide, no pensaba en ti para nada. No le importaba cómo te sentías, cómo vivías, si tenías dinero para comer. Se limitaba a tacharte como a una línea en un documento. Algo en aquellas palabras, en su brutal veracidad, rompió el muro de apatía que había rodeado a Idalia durante los últimos días. Sintió que algo caliente y agudo se agitaba en su interior. No era dolor. Rabia. 18 años, dijo lentamente. Le di 18 años de mi vida. Construí esta empresa con él. Más que juntos, la saqué del fracaso mientras él se hacía el gran jefe. Y él me tiró como si fuera basura. Sí, asintió Benita. Exactamente así. Idalia se levantó del sofá y caminó por la habitación. Los pensamientos empezaron a alinearse en su cabeza, claros y fríos. Recordó los años de trabajo, todos los tratos, todos los contratos, todos los rincones oscuros que ella conocía mejor que nadie en la empresa. ¿Pensaba Roberto que ella solo contaba dinero? Se equivocaba. Ella lo sabía todo. Absolutamente todo. Benny se detuvo y miró a su amigo. ¿Te acuerdas del mayor Valdés de Hacienda? Benita frunció el ceño. Aquel al que Roberto le paga 5,000 soles todos los meses para que haga la vista gorda ante las declaraciones incompletas. Sí. ¿Y el capitán Guevara, de aduanas? El que le pagamos 3,000 soles para que deje pasar contenedores sin inspección completa cuando hay mercadería sin certificados. Ya me acuerdo. Y Idalia sintió que sus labios se estiraban en una sonrisa. Una extraña y fría sonrisa que nunca antes había sentido en su rostro. Lo recuerdo todo. Todos los nombres, todas las cantidades, todos los planes. Hice doble contabilidad, ¿recuerdas? La oficial para Hacienda y la real para nosotros. Sé dónde se ahorraba impuestos, Roberto. ¿Cómo canalizaba el dinero a través de proveedores falsos? ¿A qué funcionarios sobornaba para conseguir licencias? Lo sé todo. Benita dejó lentamente el vaso sobre la mesa. Eade, ¿de qué estás hablando? Me lo quitó todo. Idalia se sentó en el borde del sofá, con voz dura. Ya no mi trabajo, mi dinero, mi casa, mi futuro. Cree que voy a marcharme y sufrir en silencio en algún lugar de las afueras, mientras él disfruta de la vida con esa chica. Pero no voy a sufrir. Voy a destruirlo. ¿Y cómo? Roberto tiene competencia. Andina Trading, ¿recuerdas? La empresa que lleva 3 años intentando quitarnos clientes. El director es Lorenzo Martínez. Odia a Roberto desde que les ganamos en la licitación de Chile. Lo recuerdo, asintió Benita lentamente. ¿Pero qué vas a hacer? Iré a ver a Martínez y le contaré todo lo que sé. Todos los secretos, todos los planes, todos los contactos. Lleva mucho tiempo queriendo ahogar a Roberto, pero no ha podido acercarse. Ahora se lo voy a poner todo en bandeja. Benita se puso pálida. Eddie, es peligroso. Si Roberto se entera, ¿qué hará?
¿Despedirme? Y Delia rió, una risa carente de toda alegría. Ya lo ha hecho. ¿Echarte de casa? No tengo casa. ¿Divorciarme? Ya estamos divorciados. No tengo nada que perder, Benny. Nada de nada. Lo que significa que no tengo nada que temer. Su amigo guardó silencio, mirándola con los ojos muy abiertos. Y Delia vio miedo en ellos, pero también algo más. Comprensión, quizá incluso aprobación. ¿Cuándo te irás? Mañana por la mañana. Por la mañana. Al día siguiente, por primera vez en una semana, Delia se levantó temprano, se duchó, se vistió con el estricto traje de negocios que Benita le había prestado. Por suerte, eran más o menos de la misma talla. Se maquilló, se peinó, se miró al espejo. Pálida, con ojeras, pero concentrada, decidida. La oficina de Andina Trading estaba en un nuevo centro de negocios al otro lado de la ciudad. Y Delia cogió un taxi. Su coche se había quedado en el aparcamiento de la antigua oficina y no quería volver allí. Durante todo el trayecto permaneció en silencio, pensando en lo que iba a decir. La recepcionista la saludó con sorpresa. Y Delia había dado su nombre y había pedido ver al señor Martínez por un asunto urgente. La secretaria dudó al principio, pero algo en la cara de Idelia la hizo coger el teléfono e informar al director. Al cabo de un momento, asintió y condujo a Idelia a un amplio despacho de la tercera planta. Lorenzo Martínez era un hombre corpulento de unos 50 años, con el pelo canoso y ojos sagaces. Se levantó de su mesa cuando entró Idelia, y su rostro expresaba una curiosidad cautelosa. Señora Saavedra, le tendió la mano para estrechársela. Es una sorpresa. Siéntese, por favor. Idelia se sentó en la silla frente a su escritorio y colocó el bolso sobre el regazo. Gracias por recibirme sin avisar. Cuando la mujer de mi principal rival pide verme, no puedo negarme. Martínez se sentó y se reclinó en la silla, estudiándola. Aunque por lo que he oído, ahora eres una exmujer. Mis condolencias. No tienes por qué serlo, replicó Idelia con frialdad. No estoy aquí por compasión. Entonces, ¿por qué estás aquí? Idelia hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Estaba a punto de cruzar una línea en la que no había vuelta atrás, pero no había nada a lo que mirar atrás. He venido a ofrecerte un trato, información a cambio de un favor. Martínez enarcó una ceja. ¿Qué información? ¿Toda? Y Delia se enderezó mirándolo directamente a los ojos. Conozco todos los secretos sucios de la empresa de Roberto. He sido su contable durante 18 años. Sé a quién paga sobornos, nombres, cargos, cantidades. Sé cómo evade impuestos, los esquemas que utiliza, las empresas ficticias a través de las que canaliza el dinero. Sé qué maquinaciones hace con las aduanas para importar mercancías sin certificados. Lo sé todo. Martínez se enderezó e Idelia vio el interés que brillaba en sus ojos. Son acusaciones graves. ¿Tiene pruebas? Tengo nombres, fechas y cantidades. Lo recuerdo todo de memoria. Puede verificar cada palabra que digo. Y si necesitas documentos, sé dónde guarda Roberto el segundo libro de contabilidad. En una caja fuerte en su oficina, código 080392, la fecha de nuestra boda. Martínez guardó silencio, mirándola con indisimulada admiración. ¿Traicionarías a tu propio marido? Exmarido, corrigió Idelia. El que me traicionó primero. El que me echó de la empresa que habíamos construido juntos. El que me quitó todo lo que tenía. Así que sí, estoy preparada. ¿Y qué quieres a cambio? ¿Dinero? No. Idelia se inclinó hacia adelante. Quiero que destruyas su empresa. Usa todo lo que te diga. Entrégalo a Hacienda, a la DEA, a aduanas. Haz que Exportaciones Saavedra quiebre, completamente. Que no quede nada. Martínez se recostó en su silla y se rió. Brevemente, con gusto. Señora Saavedra, es usted una mujer increíble. Roberto es un tonto por haberla perdido. Entonces, ¿tenemos un trato? Más que acordado. He estado soñando con esto durante 3 años. Saavedra siempre fue un grano en el culo, si me perdonas la expresión. Robaba a mis clientes, tiraba los precios, se metía donde no debía. Lo quería fuera, pero no sabía cómo acercarme. Ahora me lo traes todo en bandeja. Se levantó y le tendió la mano. Y Delia se la estrechó, sintiendo una fría satisfacción derramarse en su interior. ¿Cuándo vas a hacer tu jugada? Rápido, sonrió Martínez.
y era una sonrisa depredadora. Tengo contactos en los lugares adecuados. Dame la información y dentro de una semana Saavedra sufrirá una tormenta de la que no podrá recuperarse. Pasaron las 2 horas siguientes hablando. Y Delia contaba todo lo que recordaba, y Martínez tomaba notas, aclaraba detalles, hacía preguntas. Mencionó el nombre del mayor Valdés, de la oficina de impuestos, que recibía 5,000 soles mensuales por no comprobar las declaraciones con demasiado cuidado. El capitán Guevara, de la aduana del Callao, que dejaba pasar contenedores sin una inspección completa por 3,000. Un funcionario de la municipalidad que expedía permisos por un porcentaje de las ganancias. Una empresa de contabilidad que solo existía sobre el papel y a través de la cual Roberto canalizaba dinero para infravalorar la base imponible. Habló de un esquema con proveedores ficticios, empresas de un solo día que supuestamente les vendían productos a precios inflados, pero que en realidad solo ayudaban a retirar parte de las ganancias en la sombra. Roberto importaba cargamentos de café de Ecuador, subestimando el peso en las declaraciones para pagar menos derechos, de cómo compraba especias sin certificado de calidad a través de intermediarios grises para ahorrarse el papeleo. Martínez escuchaba, y su cara se volvía cada vez más satisfecha. Es suficiente para cerrar definitivamente su empresa, dijo cuando Idalia terminó. Solo Hacienda podría cobrarle millones de dólares en multas. Y si incluyes a la Fiscalía Anticorrupción por sobornar a funcionarios, hazlo, dijo Idalia con frialdad. Destrúyelo. Martínez asintió. Se hará. Le doy mi palabra. Idalia salió de la oficina cuando el sol ya estaba alto. Cogió un taxi y volvió a casa de Benita. Su amiga la recibió en la puerta con cara de preocupación. ¿Cómo va todo? Hecho. Idalia entró en el piso y se hundió en el sofá. Martínez prometió actuar con rapidez. En una semana Roberto se daría cuenta de lo que era la verdadera traición. Benita se sentó a su lado. ¿No te arrepientes de nada?, se preguntó Idalia. ¿Se arrepentía? No. Solo sentía una fría satisfacción y un extraño vacío. Era como si hubiera hecho lo que tenía que hacer y ahora solo le quedara esperar. No, dijo en voz baja. Se lo merecía. Me lo quitó todo. Ahora yo voy a quitárselo todo a él. Benita le pasó el brazo por los hombros y se sentaron así, en silencio, mirando por la ventana el cielo gris del otoño. Y Delia sabía que se avecinaba una tormenta, que Roberto no se lo perdonaría, pero no le importaba. Él ya había tomado su decisión. Ahora le tocaba a ella. Y Delia no esperaba que fuera tan rápido. Pensó que Martínez tardaría al menos un par de semanas en actuar, pero al 6.º día de su encuentro, Benita llegó a casa antes de lo habitual, pálida y agitada. «Hay un infierno en la oficina», dijo nada más cruzar la puerta. «Esta mañana han venido los de Hacienda, 10 hombres, con una orden para confiscar documentos. Precintaron la caja fuerte de Roberto. Se llevaron todos los ordenadores del departamento de contabilidad. Se llevaron cajas de papeles. Roberto intentó resistirse, gritando que era ilegal, pero le enseñaron la orden judicial. Luego llegó la aduana, y por la tarde el departamento anticorrupción. Interrogaron a todos uno por uno, preguntando por las conexiones de Roberto con funcionarios, por sobornos. Y Delia escuchó y una extraña sensación se apoderó de su interior. No alegría ni satisfacción, sino una especie de fría calma. Había hecho lo que se había propuesto. Ahora el mecanismo se había puesto en marcha y no había forma de detenerlo. ¿Qué decía Roberto? Estaba furioso, gritando a los investigadores, amenazando con demandas, tratando de trabajar sus conexiones. Pero nadie cogía el teléfono. Todas las ratas se bajaron del barco. Yasmina se sentó en tu antiguo despacho, blanca como una pared. Creo que se dio cuenta de dónde se había metido. Y Delia asintió. No sentía nada por Yasmina, ni odio ni lástima. La chica había hecho su elección al ir tras el marido de otro hombre. Ahora debía atenerse a las consecuencias. ¿Sospecha que eres tú?, preguntó Benita en voz baja. Todavía no, pero pronto lo hará. Martínez es listo. No dejará un rastro que conduzca directamente a mí. Pero Roberto no es tonto. Se dará cuenta de que soy la única que podría haber filtrado la información. Nadie más. ¿No tienes miedo? Y Delia se lo pensó. ¿Asustada? No. Ya había pasado por lo peor. La traición,
la humillación, la pérdida de todo lo que le importaba. La ira de Roberto parecía insignificante en comparación. No, respondió ella con calma. No tengo nada que temer. Al día siguiente, la situación empeoró. Benita llamó a Idalia varias veces a lo largo del día con noticias. Hacienda había encontrado una segunda contabilidad en la caja fuerte de Roberto, exactamente donde Idalia le había dicho a Martínez. Los documentos confirmaban la subdeclaración de impuestos por millones de soles en los últimos 5 años. La Oficina Anticorrupción obtuvo el testimonio de un empleado subalterno que describió pagos regulares a funcionarios. Aduanas encontró discrepancias en las declaraciones de mercancías procedentes de Ecuador y Brasil. La empresa debía al Estado una cantidad astronómica: multas, sanciones e impuestos adicionales. Se embargaron las cuentas de la empresa. Se congelaron todas las cuentas corrientes. Las contrapartes entraron en pánico, rompieron los contratos y no quisieron ponerse en contacto con la empresa investigada. Roberto intentó pedir un préstamo para cubrir al menos parte de las deudas, dijo Benita la tarde del tercer día. Pero ningún banco lo aceptó. Su nombre ya está en la lista negra. Hoy ha despedido a la mitad de la plantilla. Los ha reunido a todos y les ha dicho que no había dinero para pagar los sueldos. La gente lloró, le suplicaron que esperara una semana, pero él simplemente levantó las manos. No tenía dinero, nada de nada. ¿Y Yasmina?, preguntó Idalia. Sigue con él. O mejor dicho, intenta estarlo. Pero es obvio que tiene miedo. No va por ahí con la cabeza bien alta. Se esconde en su oficina, evitando a la gente. Creo que empieza a darse cuenta de que no está tratando con un empresario de éxito, sino con un hombre en bancarrota que va a ir a la cárcel. Idalia escuchó y sintió que algo se derretía en su interior. No alegría por el dolor ajeno. No era una sádica, sino un sentimiento de justicia. Roberto le había quitado todo y pensaba que se saldría con la suya. Pensó que ella lo aceptaría y desaparecería. Ahora estaba pagando por su confianza en sí mismo. Al quinto día, Benita llegó a casa pálida y temblorosa. La empresa se había declarado en quiebra, oficialmente. La sentencia ha salido esta tarde. Se han embargado los bienes y va a comenzar la venta de los activos para saldar las deudas con el Estado. Roberto ya no es dueño de nada. Ni almacenes, ni oficinas, ni coches. El Estado se lo está llevando todo. Idalia se sentó en el sofá y miró por la ventana. 17 años. 17 años habían estado construyendo esta empresa. Y en 5 días se había hundido en la nada. ¿Pensaba Roberto que la empresa era solo suya? ¿Que podía tirarla por la borda y seguir en la cima? Ahora se ha quedado sin nada, igual que ella después de que él la echara. ¿Sabe que soy yo? Benita asintió. Sí, hoy ha gritado en el despacho que le has traicionado, que te has vengado de él. Te ha llamado, bueno, todo tipo de palabras. Yasmina intentó calmarlo, pero él la apartó. Dijo que todo era por su culpa, que si él no se hubiera puesto en contacto con ella, tú no te habrías vengado. Ella lloró y salió corriendo. No sé si volverá algún día. Probablemente no, dijo Idalia con calma. Ella buscaba dinero y posición. Ahora que el dinero ha desaparecido, encontrará otra víctima. ¿No le tienes miedo? Está furioso. Quizá intente... ¿Qué? Idalia se volvió hacia su amiga. ¿Qué puede hacerme? Está en bancarrota, arruinado. La policía le persigue. No se atrevería. Pero se equivocaba. Ocurrió el 6.º día, ya entrada la noche. Idalia se preparaba para acostarse cuando oyó un estruendo en la entrada. El sonido fue tan fuerte y agudo que ambas mujeres se sobresaltaron. Luego se oyeron gritos. La voz de un hombre, ronca, desgarrada, evidentemente borracho. «¡Idalia! ¡Sal, zorra! ¡Sal! Sé que estás aquí». Benita se puso pálida. «Es Roberto». Idalia se acercó a la puerta y miró por la mirilla. En la entrada, junto a las escaleras, estaba su exmarido. Tenía un aspecto horrible, sin afeitar, con una camisa arrugada y los ojos enrojecidos. Se tambaleaba, agarrado a la barandilla, con la cara contorsionada por la rabia. «¡Idalia!», volvió a gritar, y su voz resonó en la entrada. «Me has destrozado. Me entregaste a la policía. Me has hecho perderlo todo. No abras la puerta», susurró Benita, agarrando a Idalia del brazo. «Está borracho. Es peligroso». No iba a hacerlo. Idalia se dio la vuelta y se dirigió a la cocina,
donde cogió su teléfono. Al otro lado de la puerta, el estruendo aumentó. Roberto subió a su piso y empezó a aporrear la puerta con los puños. ¡Abrid! ¡Abre antes de que eche esto abajo! ¿Me oís? Estoy en la calle por tu culpa. No me queda nada. No me queda nada. La puerta tembló bajo los golpes, y Delia vio cómo Benita cogía un cuchillo de pan de la mesa y se lo llevaba al pecho. Pero Idalia mantuvo la calma. Marcó el número de la policía y explicó brevemente la situación. Un hombre borracho estaba irrumpiendo en el piso, amenazando, poniendo en peligro la vida. Dio la dirección con claridad. El operador le aseguró que una patrulla llegaría inmediatamente. «La policía estará aquí en 5 minutos», le dijo a Benita. Esta puerta aguantaría 5 minutos. Detrás de la puerta, Roberto seguía gritando y golpeando el metal. Y Delia le oía jadear de rabia y alcohol, con la voz entrecortada. «Pequeño ¿crees que has ganado?», gritaba. «¿Crees que me has castigado? Acabas de destruir todo lo que habíamos construido, todo lo que teníamos. No solo me arruinaste a mí, arruinaste nuestra compañía. Todo por lo que hemos trabajado durante 18 años». Y Delia se acercó a la puerta. No la abrió, pero habló lo bastante alto para que él la oyera. «Tú la arruinaste, Roberto, cuando pensaste que podías traicionarme. Cuando trajiste a esa chica a nuestra empresa y le diste todo lo que era mío. Cuando me echaste como a la última limpiadora. Pensaste que lo aceptaría y me iría. Te equivocaste. Serpiente vengativa», gritó Roberto, y los golpes en la puerta se hicieron aún más fuertes. «Te lo di todo. Te convertí en alguien, y me pagas así. ¿Me lo diste todo?». La voz de Idalia se endureció. «Construí esta empresa tanto como tú, más que tú. Nos saqué de todas las crisis mientras tú te hacías el gran jefe. Y tú me abandonaste por un jovenzuelo. Tienes lo que te mereces». Roberto aulló de rabia y empezó a aporrear la puerta con fuerza redoblada. El metal repiqueteó, pero la cerradura resistió. Benita se puso contra la pared, con el cuerpo temblando. Idalia se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Unas luces azules parpadeaban a lo lejos, doblando la esquina. «Viene la policía», dijo en voz baja. Roberto oyó sus palabras y los golpes cesaron por un segundo. Luego volvió a gritar. «¿Has llamado a la policía? ¿A tu propio marido? Lo hiciste». «Ya no eres mi marido», replicó Idalia con frialdad. «Tú mismo lo dijiste cuando me echaste de la oficina. Ahora no eres más que un gamberro borracho que irrumpe en el piso de otro». La puerta principal se cerró de golpe en el piso de abajo. Se oyeron pasos pesados, voces de hombre. Roberto se quedó inmóvil. Idalia le oyó respirar convulsivamente al otro lado de la puerta. «¿Es aquí?», sonó una voz oficial. «Sí, oficial». Idalia abrió la puerta por la cadena. «Este hombre ha intentado tirar la puerta abajo y me ha amenazado». 2 policías se plantaron en el rellano. Roberto retrocedió ante ellos, todavía borracho y furioso, pero el miedo empezaba a atravesar la niebla alcohólica. «Señor, su documentación», dijo el policía de más edad. «Esa es mi mujer», gritó Roberto, señalando la puerta. «Me ha destrozado la vida. Ella... Este no es el lugar de su mujer», le interrumpió el policía mirando a Idalia, que le mostró sus papeles. «La señorita Arce está registrada aquí. Usted no tiene derecho a estar aquí. Está usted borracha, altera el orden público y amenaza. Queda detenida por alteración del orden público». «¿Qué? No. Usted no entiende. Esta mujer...» «Señor, no se resista». El segundo policía sacó las esposas. «Solo empeorará las cosas». Roberto intentó soltarse, pero los policías le retorcieron rápidamente. Siguió gritando mientras lo arrastraban escaleras abajo. Idalia y Benita salieron al rellano y observaron. Los gritos se fueron apagando hasta que finalmente se extinguieron escaleras abajo. Benita se estremeció. «Vamos a echar un vistazo». Bajaron las escaleras y salieron al porche. Había un coche de policía aparcado en la entrada, con las luces azules encendidas. Roberto estaba esposado en el asiento trasero, con la cabeza gacha. Ya no gritaba ni se resistía. Estaba allí sentado, derrotado y aplastado. Idalia se quedó en el porche mirando el coche. Era el hombre con el que había vivido 18 años. El hombre al que una vez había amado. El hombre con el que había construido un futuro.
con el que había compartido esperanzas y sueños. Ahora estaba sentado en un coche de policía, detenido, arruinado, abandonado por todos. ¿Debería haber sentido lástima? ¿Arrepentimiento? No, solo sintió una fría calma. Él había elegido este camino, la había traicionado, humillado, abandonado. Ella simplemente le devolvió el favor. Justicia restaurada. Un policía se les acercó con un portapapeles. Tendrá que hacer una declaración. Puede venir mañana a comisaría. Este hombre pasará la noche en una celda y por la mañana comparecerá ante el juez. Probablemente le impondrán unos días de arresto administrativo por alteración del orden público y amenazas. Bien, asintió Idalia. Gracias por venir tan rápido. Nuestro trabajo, asintió el policía y regresó al coche. El coche arrancó, llevándose a Roberto. Las luces rojas desaparecieron en la oscuridad de la calle. Benita pasó el brazo por los hombros de Idalia. Se acabó, dijo en voz baja. Fenem, sí. Idalia respiró profundamente el aire del atardecer. Se acabó. Volvieron al piso. Benita preparó té y se sentaron en el sofá, tapándose con un plaid. Fuera de la ventana había una oscura noche de otoño. Un perro ladraba en algún lugar a lo lejos. El piso estaba tranquilo y apacible. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Benita. Idalia se lo pensó un momento. Buena pregunta. ¿Qué iba a hacer? No tenía trabajo, ni dinero, ni casa. Solo le quedaba el viejo piso de su madre, que había que ordenar. Pero había algo más. Tenía libertad. Ya no estaba atada a Roberto, a su negocio, a su traición. Podía empezar de nuevo, construir una nueva vida, en sus propios términos. No lo sé, respondió con sinceridad. Tal vez consiga un trabajo, quizá monte mi propio negocio. Tengo experiencia, contactos, conocimientos. He creado una empresa, puedo crear otra. Solo que esta vez será solo mía. Benita sonrió. Si decides montar un negocio, avísame. Seré tu contable. Gratis el primer año. Idalia se rió, por primera vez en semanas. Una risa auténtica. Era un trato. Se recostó en el sofá y cerró los ojos. Tenía muchos retos por delante. El divorcio, la división de bienes, aunque no había mucho que dividir, encontrar trabajo o emprender un nuevo negocio. Pero ya no tenía miedo. Había pasado por lo peor y había sobrevivido. Es más, respondió a su agresor, restauró la justicia. Roberto lo había perdido todo, igual que ella lo había perdido todo. Su empresa se derrumbó, su amante probablemente ya estaba buscando un nuevo patrón, su reputación destruida. Se quedaría con deudas, con antecedentes penales, con el estigma de ser un delincuente. Y ella se quedaba con la conciencia tranquila y la libertad. Idalia abrió los ojos y miró por la ventana. En algún lugar de la ciudad nocturna, en una celda de la policía, estaba sentado un hombre que creía que podía traicionarla impunemente. Ahora sabía la verdad. La traición siempre vuelve. Siempre. Una sonrisa rozó los labios de Idalia. Fría, tranquila, satisfecha. No sintió alegría, pero sintió algo más profundo. Plenitud, justicia, libertad. Benita la miró y abrazó sus hombros con más fuerza. ¿Estás sonriendo? Sí, asintió Idalia, sin apartar los ojos de la oscuridad que había fuera de la ventana. Así es.